Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta sesión del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos. A nombre del Colegio de Jalisco, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, les reiteramos, les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, en esta sesión, tenemos una invitada de lujo. Si ustedes tienen la oportunidad de googlear su experiencia y su trayectoria, se van a dar cuenta que estamos con una especialista en temas de los que nos van a hablar ahorita y bueno, con el título de la ponencia, que es Vivienda, Migración Intrametropolitana y Redistribución Poblacional, que es la doctora Wendy Molina Varela. Me voy a permitir leer brevemente una reseña curricular. Como les decía, muchos de los trabajos y de la experiencia que tiene la doctora Molina Varela están en las redes, o sea, están en la red, por lo tanto pueden acceder a muchos de sus trabajos. Pero me voy a permitir decir que ella es magíster en sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y doctoranda en el programa de estudios de la sociedad y la cultura. Como les comentaba, tiene una amplia experiencia en la función pública de Costa Rica, en organismos internacionales, además de ser consultora. Entonces, creo que generalmente, como los que estamos aquí, que nos interesan las temáticas metropolitanas y ver los problemas desde una perspectiva multidimensional, multisectorial, a partir del territorio metropolitano, creo que vamos a tener un buen espacio para hacer preguntas, comentarios y que nos llevemos muchísimas inquietudes para seguir trabajando en esto. Me voy a permitir recordarles a que nos acompañan en el grupo de Zoom. Pueden plantear sus preguntas de manera escrita al final o levantar la mano y darles de aquí como mi papel de moderador el uso de la voz, y también para que nos acompañen por el canal de Facebook del Colegio de Jalisco. Voy a estar atento a las preguntas que planteen, bueno, este público que es más amplio, pero que no está inscrito al seminario de manera permanente, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, para aprovechar la visita virtual y la presencia de la doctora Wendy Molina Varela, le damos el uso de la voz y la escuchamos con muchísima atención. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación del Colegio de Jalisco y a este seminario en particular. Voy a presentarles los resultados de una investigación que he llevado a cabo en los últimos 2 años en el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, en donde soy investigadora, además de docente en la Escuela de Sociología. Esta investigación, voy a iniciar ya a compartir pantalla. Esta investigación es la continuación de otra que había realizado del mismo tema de migración interna en, en el año más o menos 2007, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000. En esa oportunidad, y un poco adentrándome en la literatura especializada del tema, pues empecé a encontrar que múltiples autores explican la migración interna en Latinoamérica como un fenómeno reciente que básicamente fue identificado a partir de la ronda de los censos del 2000, y lo identifican también como un fenómeno que es una ruptura con los antiguos patrones de migración rural-urbana, y que además se explica principalmente por la dinámica inmobiliaria, básicamente por procesos de urbanización que justamente gatillan y motorizan la migración interna. De manera que estamos ante un panorama en el que aquella migración rural-urbana anterior a los 80s, que estaba gatillada por la búsqueda de empleo y por lo tanto se movilizaba en función de focos de desarrollo, principalmente industriales y de servicios,
pues es un patrón que ha quedado atrás por múltiples razones, como lo vamos a ver en adelante. De manera que en el año 2021 inicio esta investigación, primero para expandir el periodo de estudio, como lo ven acá, del 73 al 2011, recogiendo 4 censos, y también para hacer una exploración un poco más profunda de los factores asociados a esta migración, y entonces no solo tomo en cuenta la migración en sí misma, sino otros datos como tasas de crecimiento del parque habitacional y un poco el comportamiento en general del mercado inmobiliario, de manera que pueda tener un panorama más amplio en tiempo y también poder comprender el fenómeno de una forma más amplia, un poco explorando algunas, algunas líneas explicativas y no solo lo descriptivo de la migración interna, como lo había hecho con base en el censo del 2000. Entonces, bueno, este proyecto del CCP, voy a presentarles una introducción, un marco teórico, un estado de la cuestión, una metodología, unos resultados y unas conclusiones, tal cual fue el proyecto de investigación, cómo lo desarrollé. Entonces, bueno, para empezar, como les decía, en los estudios clásicos de la migración interna, hablábamos más de patrones y flujos de la migración como unos patrones que se movían según la fuerza y el ritmo del desarrollo económico, del crecimiento desigual entre regiones y por lo tanto esa fuerza laboral se iba moviendo entre estos polos de desarrollo o de crecimiento desigual, principalmente buscando empleo, y así las cosas se movía principalmente de zonas rurales a urbanas para trabajadores que también en un proceso de reconversión productiva de nuestros países iban moviéndose entre ocupaciones de tipo agrícola hacia otras de servicios e industriales, y también lo sabía que se movían entre polos básicamente rurales y agrícolas según, digamos, la estacionalidad de ciertas producciones y patrones de cosecha, ¿no? A partir de la ronda del año 2000 de los censos latinoamericanos, por primera vez, o al menos de forma más clara, se observó en el estudio de las diferentes tasas de los países que todos coincidieron en una pérdida de atractivo migratorio de las ciudades, y por otro lado aumentó la tasa de migración a lo interno de las metrópolis, es decir, un movimiento no rural urbano, sino urbano urbano. En ese momento se interpretó el fenómeno tratando de identificar algunos nuevos factores de atracción y expulsión que dieran cuenta de flujos de migración que son diferentes al de la migración rural urbana. Algunos autores coincidieron en que el patrón de urbanización residencial, la expansión de asentamientos informales, proyectos gubernamentales de vivienda y proliferación de barrios cerrados de estratos altos son los factores de la nueva migración intrametropolitana. No hay que olvidar que en la literatura demográfica clásica se encontraba ya, de alguna manera, una construcción teórica que buscaba identificar a futuro este patrón, y fue el modelo de transición de la movilidad que pretendía complementar el modelo de transición demográfica, el clásico de Zielinski, y este modelo visualizaba cómo la migración interna iba evolucionando de un proceso hacia un proceso mayor, perdón, abarcando 5 etapas de acuerdo con el desarrollo de cada uno de los países, y esas etapas correspondían a diferentes tipos de movilidad, por lo tanto, y hablaban de que esta migración va
variando de un flujo internacional a un flujo interno, a un flujo de tipo rural-urbano, a un tipo urbano-urbano y finalmente, y a un tipo, perdón, de movilidad cotidiana y finalmente la migración es suplantada por la movilidad cotidiana, es decir, que el cambio residencial empieza a ser cada vez menos prevalente y es la movilidad cotidiana la que sustituye la relocalización de la zona residencial. En Latinoamérica, algunas transformaciones de ese tipo se han ido asociando con estos procesos de reforma del Estado. A partir de los años 80 se encuentra que la producción del entorno construido tiene como agente principal al inmobiliario privado, muchos de ellos de capital transnacional, y todo ello gracias a que desde los años 80, más o menos para todos los países, entramos en un proceso de desregulación económica y retiro del Estado en materia de provisión de infraestructura y servicios. Y con ello, el crecimiento urbano se va dando con una planificación cada vez más débil, también débil la legislación, por lo tanto, la gestión del espacio urbano, y esto da lugar a patrones expansivos y caóticos de baja densidad. Justamente esos patrones de crecimiento son los que los autores asocian al aumento de la migración intraurbana. Pues si bien una parte de ese aumento tiene que ver efectivamente con que hay un mayor número de desplazamientos entre zonas urbanas, también es cierto que una parte de esos desplazamientos ocurren en zonas urbanas en expansión que antes eran rurales. De manera que lo que antes capturábamos con el dato de la migración dentro de lo rural urbano ahora es absorbido por estas áreas metropolitanas. Una vez que se examinan estos datos de la ronda de censos de los años 2000, analizando los casos principalmente de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, esto por parte del CELADA, del Centro Latinoamericano de Demografía, se identifica que coexisten ciudades dentro de la misma metrópoli como expulsoras y atractoras. Esto es una característica eh, particular de esta migración intrametropolitana. El flujo, es decir, que el flujo no es unidireccional, sino que hay zonas de la metrópoli que son tanto expulsoras como atractoras de población, es decir, con una movilidad muy dinámica. Ciudades que, siendo las más pobladas, tienden a ser expulsoras. También se encuentra que se reduce el atractivo migratorio de las grandes ciudades y aumenta el de las ciudades intermedias. Y también que no se identifica contraurbanización, es decir, una migración de lo urbano a lo rural. Como ejemplo, en ese censo de ese año se encuentra que la migración campo-ciudad en México alcanzó el 14%, mientras que la migración entre municipios urbanos fue del 70%. De manera que la pregunta que nos hacemos en este contexto es una pregunta particular para Costa Rica, es decir, conocemos lo que está sucediendo a nivel latinoamericano, conocemos que es un fenómeno que se presenta al mismo tiempo en varios países de nuestro continente y queremos entonces en ese contexto entender el caso de Costa Rica y si para el caso de Costa Rica podemos probar como hipótesis que está presentando los mismos patrones que otras metrópolis de Latinoamérica. Entonces la pregunta que nos planteamos es, ¿cómo ha sido el proceso de producción y localización de la vivienda, la migración intrametropolitana y las transformaciones en la distribución y composición de la población y el patrón de crecimiento metropolitano en el periodo 84-2011 en la GAM?
De manera que, aparte de describir el patrón de migración, también intentamos explicar si la distribución y la composición de la población y el patrón de crecimiento metropolitano pueden ser explicados por la misma migración. Así las cosas, nos planteamos básicamente dos etapas. Primero, hacer un análisis del crecimiento de la vivienda, de los patrones y flujos de la migración intragam y del crecimiento poblacional. Y luego hacer un modelo de regresión lineal múltiple para establecer la relación entre esas tres variables, ¿no? Crecimiento de la vivienda, migración y crecimiento poblacional, en donde la variable dependiente es las tasas de crecimiento de la población y las independientes, la tasa de crecimiento de la vivienda y la tasa de crecimiento de la migración. También hacemos en una tercera fase un análisis descriptivo cartográfico a fin de identificar todavía más claramente los patrones en el espacio metropolitano. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Vemos acá en este cuadro que tenemos los 4 censos, 84, 2000 y 2011, y tenemos los 31 cantones de la GAM. En este caso, la GAM nuestra está compuesta por 31 cantones, y aquí quizá para ustedes que no sé qué tan familiar sea para ustedes el contexto geográfico de Costa Rica, pero la gran área metropolitana nuestra se encuentra en el centro del país, corresponde en su mayoría al Valle Central y abarca 1.997 kilómetros cuadrados, es decir, que es solo el 5% de nuestro territorio y sin embargo alberga el 50% de nuestra población. Nuestra población son un poco más de 5 millones. En la GAM vive poco más de 2 millones y medio. Entonces, y está compuesta por 31 municipios. Entonces, si vemos acá, tenemos coloreado, las tasas están ordenadas de menor a mayor y tenemos coloreado en verde las tasas de migración más bajas, algunas parten en cero, otras, bueno, muy bajitas, lo más a 5. Luego tenemos en amarillo tasas superiores a 5, las tasas, y ahí luego en naranja y rojo mayor a 7. De manera que podemos ver así a simple vista que la gran mayoría de cantones en los 3 años censales mantiene tasas de crecimiento del parque habitacional bastante bajas. Vean que, por ejemplo, en el 2011 ni siquiera ninguno obtiene tasas mayores al 5. Ya aquí desaparece el color amarillo, que en el 2000 era menor que en el 84. Así que en términos de la tasa de crecimiento, la producción de la vivienda decrece durante todo el periodo. En términos de números absolutos, pasamos de 290.000 viviendas en el 84 a 671.000 viviendas. Eso en números absolutos, pero como tasa encontramos que lo que hay es un decrecimiento. La baja más importante es en el periodo intercensal 2000-2011, ya que solamente aumenta 133.000 viviendas, eso en 10 años. Y podría atribuirse a la crisis inmobiliaria de 2008. Aquí tenemos este cuadro de la migración interna. De nuevo, los 4 años censales. Y aquí tenemos que, por ejemplo, para el año 73, aquí tenemos el porcentaje de población total del país que migra internamente. No solo metropolitano, sino toda la migración interna. Vemos que la movilidad es
relativamente baja porque solamente el 18% de la población se moviliza entre cantones, entre un censo y el otro. Es decir, que todo el resto de la población se mantiene sin movilizarse o sin migrar entre unas zonas o y unos cantones y otros. Es una población bastante estable y en el 84 baja aún más a 13, en el 2000 baja a 11 y en el 2011 baja a 10. Recordemos que hace unas láminas atrás, cuando comentamos un tema dentro del marco teórico, veíamos que ya alguna literatura desde los años 70 señalaba cómo la migración interna empieza en algún momento a decrecer para dar paso a la movilidad diaria. Y eso es lo que estamos viendo acá. Mira, en el transcurso de 18 años, 38 años, esta migración disminuye en un 8%. Y sin embargo, si vemos el porcentaje de población migrante GAM, solo GAM, es del 29%. Es decir, que si tomamos la población del país, solo el 18% migra internamente. Pero si tomamos el total de la población de la GAM, es el 29%. En el 84 sube a 46, en el 2000 baja un puntito a 45 y en el 2011 vuelve a subir el puntito a 46. Entonces, tenemos que el porcentaje de población que se mueve internamente en el país tiende a bajar durante todo el periodo. El punto de inflexión es el año censal 84, ya que a partir de este momento baja de forma más significativa el porcentaje de población que migra, pero aumenta considerablemente la población que migra dentro de la GAM. Hasta el año 84 todavía se mantiene un importante flujo de migración rural-urbana, la que decrece progresivamente mientras aumenta la migración a lo interno de la GAM. Ahora si vemos solamente las tasas de migración, tenemos de nuevo los 4 años censales, de nuevo tenemos las tasas ordenadas de menor a mayor y ahora vemos cómo en lo coloreado verde tenemos tasas desde números negativos hasta más o menos 10 puntos o tasa de 10, perdón, de menos 10. Luego en amarillo tenemos tasas ya de signo positivo, pero bajitas, partiendo de 0 y hasta 10 también, pero positivo. Y en los colores rojo, tasas superiores a 10. Esto, la migración. Entonces aquí llama la atención primero que vemos cómo las 4 columnas son casi iguales. ¿Y eso por qué? Porque pareciera que los cantones de forma sostenida en casi todo el periodo presentan tasas con pocas variaciones, es decir, por ejemplo, aquí destacan cantones que de forma sostenida desde el 84 presentan tasas netas negativas o muy bajas, y aquí se repiten ellos, por ejemplo, San José, Escazú, Belén, Montes de Oca y Paraíso. Por otro lado, hay un grupo grande de cantones, los amarillos, fluctúan entre tasas netas negativas o positivas, pero muy bajas, igual en todo el periodo. Es decir, que cambios abruptos como de cantones que en algún año censal tenían tasas bajas y luego altas o fueron expulsores y ahora atractores, esto casi no se presenta. Destaca, por ejemplo, Acerrí, que mantiene tasas medianas de manera sostenida en todo el periodo. Y finalmente, un pequeño grupo de cantones, los rojos, muestra las mayores tasas netas positivas, con variaciones durante el periodo mínimas,
destacando Flores, San Rafael y Santa Bárbara en los últimos 2 años censales. Si lo vemos en la cartografía, y aquí en esta cartografía además tenemos ya una mezcla de 2 variables, porque tenemos la tasa de migración en el color de fondo. Estos son los cantones, ¿cierto? Cada uno de los polígonos es un cantón. Y en el color de fondo tenemos la tasa de migración y un puntito encima, un circulito, la tasa de crecimiento del parque habitacional. Entonces, aquí vemos que las tasas de producción de vivienda y de migración son más o menos coincidentes durante los 38 años. Aquí hay un poquito más de variación, donde por ejemplo hay cantones como este rojo, que tienen mucha migración, una tasa muy alta de migración, rojo, con una tasa muy baja de crecimiento del parque habitacional. Pero en general coinciden yendo de colores de lo verde a lo rojo, de tasas bajas a altas. De nuevo, destacan cantones que de forma sostenida en todo el periodo presentan las tasas más bajas, tanto en crecimiento de vivienda como en migración. Podemos ver estas zonas de acá, estos grupos de cantones, estos grupos grandes de cantones que se mantienen en tonalidades verdes y amarillo muy pálido, es decir, las tasas negativas o positivas, pero muy bajas, tanto en el color de fondo como en el círculo. Y en estos patrones, en estas cartografías, podemos también ver algunos flujos y patrones de distribución de la población. Por ejemplo, vemos cómo claramente hay una tendencia en la que el bajo crecimiento del parque habitacional en las zonas rurales de la GAM las hace expulsoras de población. Cuando decimos zonas rurales de la GAM, aunque estamos hablando de un área metropolitana, es un área que tiene, para que ustedes ponerlos también en contexto, es un área metropolitana que tiene más o menos en esta zona de acá, más o menos de acá hasta acá, un anillo de contención urbana que fue planteado así desde el punto de vista de la planificación urbana para que contuviera a la población en altas densidades. Un segundo anillo, un poquito, digamos, que llega como hasta estas zonas, que estaba destinado para la producción agrícola, y esta zona de acá, más oeste, y esta zona de acá, extrema este, que estaban destinados para conservación ambiental, y de hecho ahí hay la mayoría del territorio con algunas categorías de manejo ambiental. Entonces es un área metropolitana que tiene esa particularidad. De manera que aunque estemos hablando de una migración intrametropolitana, podemos hablar también de zonas rurales dentro de la misma gama. Aún así, no estamos midiendo ningún tipo de migración fuera de la GAM, por ejemplo, la rural urbana, que diríamos todo lo que está fuera de la GAM, sino que solo estamos midiendo los intercambios dentro de estos cantones, que aunque tengan áreas dedicadas a la agricultura, etcétera, son cantones metropolitanos. Y entonces vemos cómo, bueno, siendo metropolitanos, es de esperarse que estas zonas más extremas, oeste y este, que son mayormente rurales, aunque no exclusivamente rurales, tienen un crecimiento del parque habitacional más lento y por lo tanto son más expulsoras de población, es decir, tienen estas tasas de signo negativo, las verdecitas y las amarillas claras que son de signo positivo pero muy bajas. Y ese patrón va evolucionando, vemos aquí 73 hasta 2011,
ese patrón va evolucionando hacia una menor expulsión de esas zonas rurales de la GAM, vean cómo va cambiando el color, con concentración de la atracción en la zona central de la GAM, ¿verdad? Vamos viendo cómo aquí este naranja va tomando una fuerza que, por ejemplo, acá no tenía. Aquí vamos teniendo un nuevo foco de atracción fuerte, aunque también perdemos el tono rojo que tuvimos en otros años, es decir, por lo que habíamos hablado hace un rato, que aunque la migración se concentra en la GAM, no deja de ser que ella se va estabilizando en el tiempo y por lo tanto se va estabilizando la migración, que luego será sustituida por la movilidad diaria. Al final de los 38 años, terminamos en una desconcentración concentrada, ya que la migración se concentra en una zona central del área metropolitana, ¿verdad? Todo esto rosa, que sería dentro del anillo de contención y el segundo anillo, dejando por fuera las zonas rurales este y oeste. Y esa migración, ¿por qué concentrada? Porque es concentrada en esta zona, pero desconcentrada porque esa migración se dirige mayormente hacia zonas periféricas del norte y del sur de la GAM, y eso lo vemos con los colores naranja en estos cantones del extremo norte y el extremo sur. Esto pertenece a una provincia llamada Heredia y esto es la zona más sur de la provincia de San José. Cuando hacemos ya la regresión multivariable, vamos a usar, como habíamos hablado, la distribución de la población o el crecimiento de la población como una variable dependiente y vamos a ver cuál de las dos variables nos explica ese crecimiento de la población. ¿Tiene un mayor peso la tasa del crecimiento habitacional o la tasa de migración en el crecimiento de la población? Bueno, pues tanto en el 84 como en el 2000 y el 2011, la tasa de migración, vean que tiene un coeficiente de número negativo. Y aquí positivo, pero cero, ¿verdad? 0.1. De manera que tiene muy poco peso en el crecimiento de la población. Mientras que la tasa de crecimiento habitacional en el 84, en el 2000 y 2011 es de 8.9, sube a 13.5, luego baja un poco a 6.9. De manera que la migración, podríamos decir, aporta poco a la distribución y el crecimiento de la población y en cambio la urbanización o el crecimiento habitacional sí es determinante en el crecimiento de la población y los asentamientos humanos. ¿Qué podemos decir de la distribución de población? En realidad, lo que encontramos es que la distribución de población no está fuertemente definida ni por la migración ni por el crecimiento habitacional. El crecimiento de la población sí, que es lo que acabamos de ver, pero no la distribución de población, porque para eso aplicamos este índice de efectividad migratoria y una tasa agregada de migración neta, que justamente nos explican el efecto de compensación de la migración. Este indicador capta la asimetría de los grupos migratorios entre cantones. Cuanta más asimetría, menos compensación y por ende más eficiencia de la migración como mecanismo de redistribución de población. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando examinamos los flujos de la migración, tanto la ida y venida de población pueden estar compensándose, de manera que por eso es que encontramos que la migración no tiene un peso importante ni en el crecimiento de la población ni en la distribución.
porque hay un gran efecto compensatorio, y véanlo aquí, porque este índice de efectividad de la migración nos da 20, 18, 17 y 17 en los 4 años censales en una puntuación que va de 0 a 100 de bajo a alto. Es decir, que tenemos un puntaje muy bajo en relación con el máximo, que es 100. Y el otro indicador es la tasa agregada de migración neta, que es la proporción de todos los desplazamientos migratorios que se registraron en la GAM y que produjeron un efecto redistributivo. Este indicador también se interpreta de bajo a alto, de 0 a 200. Y vean que obtuvimos en el 73 un 2, 220, 164, 165, realmente muy bajos. De manera que podemos entender por qué, y según la lámina anterior, me devuelvo un segundo, podemos entender por qué en un modelo de regresión la migración no nos está indicando ser un factor fuerte en el crecimiento y distribución de la población. Algunas conclusiones a las que hemos ido apuntando en el transcurso de que concluimos esta investigación y aún estamos analizando los datos a fin de concretar una próxima publicación, pero de momento las conclusiones preliminares apuntan a que, bueno, en el 73 y 84 todavía podemos ver una migración rural-urbana clásica, y de hecho ahí el efecto de compensación entre cantones es menor. Es decir, que en esa migración rural-urbana aún hay un peso importante de la migración en la forma en la que se concentra y crece y se distribuye la población. El gran aumento de la migración interna en el 84 es importante entender que recoge procesos de urbanización acelerada por construcción de vivienda de interés social y asentamientos en precario. Es decir, vimos cómo el 84 es un punto de inflexión en el aumento de la migración interna dentro de la gama. Desde la experiencia y de la historia de la ciudad, sabemos que entre el 84 y finales de los 90 hay un proceso de urbanización acelerada en la gama por construcción de vivienda de interés social y asentamientos en precario que se proliferan en pequeñas manchas y a lo largo y ancho de todo el área metropolitana. Más o menos 180 asentamientos en precario surgen entre finales de los 80 y primer quinquenio de los 90. Sin embargo, y eso lo podemos confirmar en que, como vimos, la migración interna en el 84 ciertamente tiene una aceleración mucho mayor que en el resto de los años censales. Sin embargo, en este estudio no es algo que nosotros pudimos haber captado, porque tenemos ausente el censo del 94, que por diversos factores no se realizó, y si ustedes vieron, tenemos un salto entre el censo del 84 y el 2000. Otro factor de no haber podido captar este fenómeno que sabemos que se dio es la subnumeración de las viviendas en precario. ¿Por qué? Porque en esa época lo que era asentamientos precarios no era censado. Por alguna razón se dejaba fuera del registro censal y fue hasta el año 2000 cuando se incorporó en la variable tenencia de la vivienda, la tenencia de precario.
De manera que aquí tenemos entonces dos factores que nos impiden ver este fenómeno claramente. La ausencia de un censo y la subenumeración de este tipo de vivienda. Entre 2000 y 2011, la compensación es más alta que en todo el periodo, ya que también tiene que ver con que la migración se da en un mismo número de 10 cantones, que eran, como decíamos antes, viendo los mapas, en una zona central de la ciudad se concentran las tasas más altas, es decir, la expulsión y la atracción de población está más o menos concentrada en un número de 10 cantones centrales. Y por eso hablábamos de un efecto de concentración, desconcentración y concentración a la vez. Además, la magnitud de la migración se mantiene estable en el tiempo en todo el periodo. Como una última conclusión también, y ya para terminar, es que sin el censo del 94 y con la subenumeración de las viviendas en precario, no fue posible medir el impacto de la urbanización a nivel censal, pero sí lo sabemos por historia de la ciudad y, como les decía, por fotografía aérea. Vean una foto de la GAM en el 84 y en el 2019 se observa el fenómeno de una gran conurbación. El efecto de la urbanización en la distribución y el crecimiento de la población es más fuerte que el de la migración misma, como lo vimos en los resultados de la regresión. Las tasas de crecimiento de la vivienda y las tasas de crecimiento poblacional están altamente correlacionadas. Y luego hay procesos de urbanización, también eso pasa en la GAM, que no implican viviendas, o al menos no en densidades altas, y sin embargo expanden la mancha urbana, principalmente el crecimiento lineal por vías y alguna proporción de este crecimiento, de esta conurbación, tienen que ver con ese tipo de expansión urbana que no necesariamente implica una gran expansión o una gran tasa de crecimiento del parque habitacional. Y acá encierro. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, les comentaba en el chat del grupo que si tienen alguna pregunta, algún comentario, sírvanse plantearla igual a quien nos acompaña en el Face. Voy a estar al tanto. Déjenme checar si están. Pues parece que no sé qué está pasando con la imagen de alguien de de los asistentes asiduos al seminario, quieren hacer una pregunta a la invitada, o quienes están en la red también, en el chat, ¿no? ¿Qué está pasando? Perfecto. Bueno, pues no, parece que no hay preguntas hoy, el día de hoy no están muy callados. ¿Qué está pasando con las imágenes? Bueno, bueno, y para comenzar, yo solamente tendré una pregunta. Digo, yo conozco mucho, conocí el San José del área metropolitana hace mucho tiempo y sé que también tiene que ver la parte esta del territorio. Me llama mucho la atención, pero no me quedó claro, estimada Wendy, de los censos. O sea, a mí lo primero que, desconociendo, como bien dices, el contexto y la historia, de que a partir del censo del último era 2011, pero ya después vi en la parte esta de las fotografías y me queda más claro el crecimiento de la ciudad.
de la gran área metropolitana, de no considerar precisamente datos más actuales, pues para ver este crecimiento y me llamaba la atención que ahí estabas ya hablando del 2019. Primera pregunta muy técnica, o sea, es decir, generalmente en México y en otros países lo hacemos tanto censos como conteos cada 5 años y se toman estos números pares, ¿no? Ahí la primer pregunta, desconociendo el contexto, ¿por qué se realizan así? Si mal no recuerdo, era 84 y no recuerdo así ahora de bote pronto. Y entonces, en primer lugar, una explicación que, no, que para aquellos que no sabemos, ¿a qué se debe? Y el siguiente en el estudio precisamente tiene que ver de que se queda hasta 2011 y obviamente ya estamos en 2025 en la gran pregunta que sería en términos metodológicos y de datos, es decir, pues ¿por qué no está ausente el más reciente pues para ver esto? No son preguntas ya muy concretas. Me dicen que están inhabilitados el chat. Bueno, pero vamos a tratar de solucionar ese problema técnico y entonces, pues, adelante voy a esas dos primeras preguntas y ahorita les voy a habilitar el chat. Si no, pues Sí, levanten la mano. Sí, adelante, Wendy. sí. Bueno, hay dos factores, uno es atrasos en los censos y otro es también circunstancias país que han impedido hacerlos. Sí es cierto que también tenemos acá la norma de que el censo es cada 10 años, eso es una política internacional en realidad, pero aquí ha sucedido, por ejemplo, si tú ves los años son 73 y luego 84, ya ahí nos atrasamos un año por cuestiones casi siempre son presupuestarias y logísticas. Luego, 2000, es decir, el del 94 del todo no se hizo. Es un censo que se pospuso por diferentes razones presupuestarias, hasta climatológicas. Hubo algunas emergencias por desastres naturales que desviaron los recursos y el censo se pospuso. Ahora se pospuso quizá por más años que lo que fue la coyuntura de estos desastres naturales, pero bueno, así pasó. Y luego, 2011, otra vez, ¿verdad? Hay una distancia de 11 años, no de 10, y hay otro atraso. Actualmente tenemos el censo del 2022, o al menos se hizo el censo del 2022, pero tiene una serie de problemáticas técnicas que hacen que, bueno, hay una enorme subenumeración y se ha estado trabajando en su corrección o en trabajar una especie de estimaciones o proyecciones para completar los datos ausentes, de manera que en este momento aún no está disponible esa base de datos y pareciera que no va a estar, sino que se va a publicar digamos, algunas variables principales eh, a un nivel de agregación de cantón, de distrito, pero no vamos a tener variables, una base de datos completa de variables persona por persona o hogar por hogar, que nos permita hacer, por ejemplo, un análisis como el que hicimos ahora. De hecho, yo en este momento estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre gentrificación y sigo trabajando con la base de datos del censo del 2011, porque es la única que podemos tener a pequeña escala, ¿verdad? La gentrificación, por ejemplo, la analizamos cuadra por cuadra, barrio por barrio. Entonces, pues esa es la situación un poco complicada a nivel de investigación académica actualmente. Así es. No le escucho. Perdón, había apagado el micrófono. Ya me quedó claro, pues, lo primero, entonces es una cuestión ya interna, técnica y presupuestal, como a veces ocurre. Estoy tratando de resolver el asunto técnico que me dicen que tienen inhabilitado el chat, o sea, me mandaron un WhatsApp, pero no sé si Julio o si Aira pueden ayudarme en esta parte técnica, si es para quienes están en el grupo de Zoom pueden plantearlas y si no, como les había dicho, pueden levantar la mano y yo les permito uso del micrófono, porque también estoy viendo en la parte
del grupo de Face, pero en el Face no hay nada, pero quienes están aquí, pues no sé, Fernando, tú que me habías dicho, ya está, es mejor. Adelante, Natalia. Sí, si no se puede el chat, ya tienes el uso de la voz. Tú me dices. Perdón, muchas gracias, doctor Alberto y doctora Wendy, por su presentación. Yo la duda que tengo es, bueno, por ahí mencionaba algunos países de América Latina que entiendo profundizó en su estudio, en su investigación. Y mi pregunta es, entendiendo que, bueno, bueno, desde mi perspectiva, América Latina sí es una región con demasiadas coincidencias o características, así mencionarlo, pero al mismo tiempo me parece que es una región muy variada. Entonces, como en temas de migración, ¿usted cómo cree? O sea, acorde a los países que fueron parte como de la investigación. ¿Cómo afecta de manera diferenciada o cuáles características hacen que a lo mejor un país sufra de una manera más negativa que otra estos cambios de la migración? Sí, gracias, Natalia. Bueno, en realidad mi investigación es solamente sobre Costa Rica. Sin embargo, en la investigación previa a mi trabajo, como estado de la cuestión, pues investigué la literatura especializada de los principales autores latinoamericanos y pues ahí es donde principalmente se señala algunas, algunas características en común. Ciertamente no son tantas. Lo que se tiene en común principalmente fue, y que fue lo que llamó la atención y que dio lugar a empezar a estudiar este tipo de migración, es que justamente al mismo tiempo en todos los países, dentro de la ronda de censos del 2000, se presentó este cambio de que simultáneamente bajaron las tasas de migración rural-urbana y aumentaron las de urbana-urbana. Y por eso es que se identifica como un fenómeno ya latinoamericano de que la migración interna clásica sufrió un cambio que, al que había que ponerle atención, había que ponerse a estudiarlo más y sobre todo también algunos autores no tanto preocupados por la medición y por los datos, sino por desarrollar un cuerpo teórico que diera alguna explicación a este tipo de migración que ciertamente no se veía, digamos, venir ese cambio tan repentino. Ya luego, cuando se empieza a analizar país por país, y cuando yo mencionaba una lista ahí de Bolivia, Guatemala, etcétera, estamos hablando de investigaciones comparadas que hace el mismo CELADE, el Centro Latinoamericano de Demografía, comparando las tasas de los países. No hay tantos patrones en común en realidad. Por ejemplo, esto de la desconcentración concentrada se presenta en algunas metrópolis, en otras no. En otras prevalece, por ejemplo, la ciudad grande como la gran atractora, eh, localizada en el centro y que en realidad está atrayendo a una población que sigue siendo rural, pero que ahora está dentro de los límites de la metrópoli porque la metrópoli creció. De manera que es una especie de falsa migración intraurbana. Y en algunos países sí se está presentando muy claramente, digamos, un patrón urbano-urbano. También hay ciudades donde ya se va registrando contraurbanización. No hay en realidad un patrón y una de las conclusiones a las que se ha llegado con estas mediciones y estas diferencias es que tiene mucho que ver con la escala. Estamos hablando de metrópolis muy diferentes entre sí, tanto en escala como en número de divisiones administrativas con las que se hace el cálculo, ¿verdad? Hablamos de que, por ejemplo, nuestra GAM tiene 31 cantones,
pero si hablamos del área metropolitana de ustedes, de México, es doble o triple. Entonces, esa diferencia también en la medición afecta lo metodológico y, por supuesto, los resultados y los hallazgos. Entonces, le repito, no hay, digamos, tal vez me di a entender mal, no hay tanta coincidencia entre nuestros países, pero lo que sí hay como coincidencia, como un denominador, es que todos presentamos en algún momento dado este cambio radical en el patrón de migración y aparece esta nueva, digamos, migración que no se había visto hasta el momento. Muy bien, bueno, ya se dieron cuenta que tenemos ese problema técnicos, entonces si quieren plantear una pregunta, levanten la mano y les damos el uso del micrófono. Pero como algunos tengo su número por WhatsApp, voy a leer un comentario y pregunta de Fernando Chávez, doctorante de Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, doctora Wendy, por su investigación y su exposición. Y nos hace el siguiente comentario con la siguiente pregunta. Es muy interesante que si bien la mitad de la población del país habita la gran área metropolitana y pese a las dinámicas globales de la economía no se incrementa, ¿a qué se debe? Hay fuertes fuentes de empleo en el 95% del territorio, como es el tema del ecoturismo. Es una pregunta que te plantea y ya, bueno, ahorita que la contestes, y invitarlos, ya vieron que no es posible escribirlas en el chat o en la sección de preguntas, si tienen para aprovechar a nuestra ponente, levantar la mano y les damos el uso de la voz. Adelante, estimada Wendy. Sí, efectivamente, la gama alberga más o menos al 50% de la población del país, pero no se mantiene tan estable. Lo que se mantiene estable, como mostraba, es la migración interna, es decir, lo que se mueve dentro de esa gama se mantiene más o menos estable. Pero ciertamente los intercambios de la GAM con el resto del país, que no está medido aquí en este estudio, sí ha sufrido importantes variaciones. De hecho, ese 50% ha ido decreciendo. Ya nuestra GAM no crece tanto. Y primero porque las tasas de fecundidad han bajado de manera más acelerada que en las zonas rurales. Y luego porque ya empezamos a ver un efecto de conurbación. Hay una migración urbana, rural, importante que ha venido en aumento. Nosotros tenemos zonas rurales y turísticas con desarrollos muy acelerados y entonces hay una tendencia de personas de la GAM que se van a estas zonas rurales turísticas en busca de oportunidades de trabajo. Hay mucho, por ejemplo, profesionales que se van a estas zonas a ofrecer sus servicios. Hay un negocio de la construcción pujante en estas zonas que demanda todo tipo de mano de obra, tanto calificada como no. Y por supuesto, como no es parte de este estudio, no lo medimos acá, pero sí tenemos, digamos, los datos de que, por supuesto, también hay un crecimiento enorme de estas zonas periféricas y turísticas que es de extranjeros que se asientan en Costa Rica. eh, una proporción importante de ellos son población jubilada, principalmente de origen estadounidense, y también hay un enorme mercado, porque además así se ha incentivado y así se ha desarrollado toda una campaña publicitaria internacional, y esto es política pública nuestra, todo un mercado de como, localización de nómadas digitales en estas zonas turísticas y de atractivos naturales. En estas zonas hay un crecimiento de población y que no tiene nada que ver con migración interna nuestra, por ejemplo. Una parte importante no tiene que ver con esta movilización que estamos viviendo acá.
Muy bien, Natalia Rivas te agradece las aclaraciones y el tiempo y el interés por mostrarte los hallazgos. Me comentan, Julio, del soporte técnico que ya pueden hacer las preguntas por vía chat o igual por la sección de preguntas y respuestas también. Entonces, vamos, si quieren, si tienen otra pregunta con una ronda o si no, si creen que ya ha sido agotado, pues no sé, mm, o, o estamos a tiempo, digo, si no, estoy aquí al tanto viendo también la parte de los del Facebook, no hay nada, pues si no tiene ninguna inquietud, una pregunta, pues entonces, estimada Wendy, algo que quieras resaltar, reiterar, cerrar o que haya quedado en el tintero, pues te escuchamos con muchísima atención. No, pues de nuevo agradecer por la invitación, por las preguntas. Espero haber respondido satisfactoriamente sus dudas para Natalia, para Fernando. Eh, y no, pues de nuevo gracias por la invitación y como les comentaba, yo estoy en este momento desarrollando una investigación sobre gentrificación que justamente recoge todos estos aspectos que estaba preguntando Fernando. Ahí sí vamos a medir una mezcla de migración interna, internacional, para captar todo este tipo de fenómenos. Eh, el recambio de zonas, por ejemplo, agrícolas a turísticas, que en nuestro país está siendo muy acelerado. Y por supuesto la medición también de la expulsión de población por gentrificación, que es diferente a esto. Y bueno, pues yo quedo a la orden Ok. para compartir cuando en algún momento que se presente la oportunidad, claro está. Perfecto. Obviamente después de que arreglamos el asunto técnico, estimada Wendy, Sí, mientras no se animaba, ya empezaban a llegar comentarios. Digo, no sé si tengas un par de un tiempecito. Martín García nos dicen, bueno, si algún contacto en dónde buscar el espacio, bueno, dentro de la red, tus diferentes trabajos o estudios. De nueva cuenta, Fernando Chávez tiene una pregunta que faltaba hacerte, es decir, es una correspondiente a los asentamientos humanos precarios, de qué servicios carecen y obviamente te agradece tu tiempo y tu exposición. Digo, ahí disculpa, pero ya cuando se solucionó la cuestión técnica ya se entusiasmaron y pues no sé si. Ujú. con mucho gusto. Bueno, sobre lo de mis trabajos, bueno, como decía Alberto, pues googleando se encuentran, ¿no? Pero hay tal vez algunos textos importantes. Este trabajo se publicó como, bueno, hay uno anterior a este, el que es anterior a este, se llama Patrones y Flujos de la Migración Interna, eh, y se publicó por la revista Población y Salud del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. También hay un artículo importante, digo yo, que puede ser el de gentrificación, un estudio exploratorio a partir de la brecha de renta, se llama. Ese se publicó en la revista de estudios urbanos de la Universidad de Chile. Y, y otros también sobre gentrificación, que se llama Elementos para su estudio y comprensión en Costa Rica, y ese está en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Todas revistas electrónicas, de manera que se consiguen fácilmente. Y muchas gracias por preguntar. Y bueno, los asentamientos precarios en nuestro país, como les decía, como fueron tomas de tierra de los años 80, actualmente ya prácticamente no carecen de servicios. Se les han ido haciendo las conexiones formales por parte de las instituciones encargadas de tanto de acueductos como de alcantarillados, electricidad. Lo que siguen teniendo estas familias es la carencia del título de propiedad. Incluso ya muchas de ellas no habitan lo que llamamos aquí un precario, perdón, un tugurio, un rancho, como no sé cómo se le llama en México. Bueno, la vivienda hechiza, ¿no? Construida con materiales de desecho. Eso fue tal vez en los años inmediatos a las tomas de tierra, pero actualmente las familias han ido construyendo sus viviendas ya en block, y estas son urbanizaciones que en realidad ya se han ido consolidando, tienen una ruta de transporte público, por ejemplo, se han ido consolidando, solamente que
que pues siguen teniendo pues una calidad de vida urbana y un deterioro de la infraestructura que no las coloca al nivel de la ciudad formal planificada, pero sí, esa es su realidad actualmente. Más bien, digamos lo que no es algo de celebrar, ¿verdad? Que estén ya bien servidas en términos de servicios públicos, porque también eso tiene que ver con el fracaso de haber podido hacer reubicaciones de estas familias en su tiempo. Digamos que ya han pasado 30 años y lo que ha habido es un, digámoslo así, aceptar el fracaso, digamos, del sistema para darles una vivienda y más bien buscar la forma de mejorar sus condiciones de vida allí donde están, ¿cierto? Entonces, así ha sido. Muy bien, digo, te decía que después de que arreglamos la pequeña falla técnica ya empezaron a llegar, no sé si un comentario del doctor José Vargas Hernández, que nos dice, aunado a este tema, tú que conoces más y también, obviamente uno que llega y ve, resalta y la pregunta, cuando yo fui también a San José, Costa Rica, luego saltó el asunto, ¿no? De que él nos dice, no vemos un proyecto de infraestructura de obras públicas para tanto tráfico en la ciudad. ¿Qué tendrías que hacer como comentario? Porque cuando uno llega también a San José, es muy notorio, pues, quienes llegamos ese asunto, ¿no? O sea, y que obviamente va ligado con el movimiento de las personas, ¿no? De la migración. Ujú. Los tiempos de viaje en esta ciudad son enormes y para el tamaño de la ciudad, digamos que es ridículo que tardamos hasta 1 hora en movernos 5 kilómetros y tiene que ver con falta de infraestructura, pero también de una buena planificación de las rutas de transporte. Digamos que tenemos rutas de transporte que son las mismas desde los años 60, o sea, el trazado o las vías que utilizan es muy ineficiente. Por ejemplo, no hay conexiones periféricas, sino que todo llega al centro y por eso tenemos esa lentitud, además de los intercambios, ¿no? Digamos que para recorrer 30 kilómetros puedes tomar 3 autobuses y ciertamente es por eso, porque no se ha modernizado un esquema que funcionó por un tiempo con una población que era mucho menor, por supuesto. En cuanto a infraestructura, sí se hizo, digamos, un esfuerzo en los últimos 3, 4, 5 años para terminar lo que se llamaba el arco norte del anillo de circunvalación, que por muchos años era una obra pendiente. Hoy día se terminó y al menos se ha logrado una mayor fluidez en un área, digamos, como se llama, como lo dice su nombre, es un anillo, ¿verdad? Que recorre las zonas periféricas y ha permitido una mayor fluidez y movilidad, eso sí, para la persona que tiene vehículo privado. Las rutas del transporte público siguen su esquema sin modernización, así lamentablemente. Muy bien. Ya digo, varios comentarios en el Face, por si al rato quieren revisarlo, de Martín García y de Adela Ramos, de muchas felicitaciones y gracias por la exposición. Entonces, ahora sin más preámbulo o cierre, de promesa de cierre, estimada Wendy, algo que ahora sí que quieras, ahora sí cerrar para ya no abusar de tu tiempo y agradecerte tu exposición y precisamente que nos hayas compartido una parte de tu trabajo. No, pues muchas gracias, más bien por la invitación, gracias por las preguntas y quedo atenta a cualquier actividad que yo pueda compartir con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dice a nombre de nueva cuenta del Colegio de Jalisco, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, que trabajamos de manera en red e interinstitucional por medio de laboratorios estos metropolitanos. Agradecerle a la doctora Wendy Molina parte de su tiempo y a todos los que nos acompañan sesión tras sesión y quienes también nos ven de manera por el canal de Facebook en vivo o de manera diferida, pues para agradecerles parte de su tiempo y
y decirles que nos vemos en la próxima ocasión con otro invitado también de lujo. Agradecerles a la maestra Sierra Rivera el apoyo logístico y a Julio Almaraz el apoyo técnico y sin más, ya tanto postergar el cierre, desearles muy buenas noches y que descanses y nos vemos en la siguiente sesión del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos. Que descansen y nos vemos hasta pronto. Cuídense.